que fue por Él y no por nosotros. Y ese es el gran éxito del ser humano. De que todo lo que podamos hacer, lo grande que Dios nos puede utilizar, saber que fuimos utilizados por su poder y nunca por nuestra sagacidad. Porque nuestra debilidad, el entender quiénes somos y qué tan débiles somos, nos ayuda a entender y depender exclusivamente de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden escribir los hermanos que están. La gracia no es para eliminar el obstáculo. La gracia no es para eliminar el obstáculo, sino para soportarlo con humildad. La gracia que Dios pone en cada uno de nosotros no es para eliminar el obstáculo, sino para soportarlo con humildad. La gracia no es para eliminar el obstáculo, sino para soportarlo con humildad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, amados, hoy? En la poca fuerza que podemos tener. ¿Dónde está la fortaleza del Señor? Correcto. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo nosotros podemos, en medio de cualquier situación, tener la fortaleza de Dios? La Biblia expresa claramente que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y no recuerdo más. Gloria a Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. En medio de cualquier situación, y tomo las palabras de este profeta que decía, amados hermanos, en medio de cualquier situación, el gozo del Señor, el gozo. David, cuando pecó, él dijo, vuélveme el gozo de la salvación, vuélveme el gozo, el sentir el gozo en medio de la situación que nos pone en pie, en medio de nuestra limitación, en nuestra debilidad, en nuestra condición, lo que sea, hermano, lo que se nos tenga que presentar, que nunca merme el gozo del Señor en nosotros, porque es la manifestación de su poder en esta vida débil. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, ahora vamos con los judíos. Continuando con el mensaje específico de Filadelfia, que es para nosotros. O sea que el Señor, y recuerden, al profeta Chris Reed se le dijo que toda la mirada estaría puesto en Pensilvania, que por cierto ahí donde vive mi gran amigo Douglas Noel, y específicamente en Filadelfia. Y Filadelfia significa amor entre hermanos. Y es la condición que debe imperar en la congregación que va a ver la venida del Señor. Atención, hermano. Estos son los ingredientes. Yo les ruego que en su casa vuelven a estudiar esto y permita que haya una palabra rema exclusivo para ti a través de este mensaje que el Señor me está permitiendo. Gloria a Dios. Los judíos. Leo. He aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies
y sepan que yo te he amado. En medio de esto, yo no voy a ahondar en lo que el asunto de los judíos en sí, pero sí está la palabra los judíos acá. Y lo que yo estoy entendiendo, amados hermanos, proféticamente, que le está llegando, atención, porque recuerda que aquí se está hablando de la iglesia que va a irse, atención, aquí. Y los judíos tienen un papel muy importante. ¿Cuál es? Muchos han querido divorciar la iglesia de Israel. Es un error. Porque no se olviden, amados hermanos, que los primeros creyentes de la iglesia eran judíos, no eran gentiles. Cornelio fue el primer gentil. Todos los de la primera iglesia, hermano, la iglesia comenzó fue con los judíos y debe terminar con los judíos. Alabado sea Dios. Hay un tiempo para los gentiles para que prediquemos el evangelio y gracias, atención, Israel tuvo la predominancia o fue la nación en la cual el Señor le dijo a ellos que ellos serían los que llevarían el evangelio al resto de las naciones. El problema en Sinaí fue que Dios le habló a todo el pueblo, porque le dijo a Moisés, dile al pueblo, yo voy a hablarle. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, el pueblo se asustó y no quisieron aceptar lo que Dios dijo. Dios le dijo, si ustedes me oyen, haré de ustedes una nación de sacerdotes. ¿Sabe lo que significa? Que Moisés no iba a ser el líder, sino cada uno de los israelitas iban a ser sacerdotes, iban a ser hermanos. Pero ellos se asustaron a la voz de Dios y Dios, Moisés, hablas tú con Dios, habla tú y tú nos hablas de nosotros. O sea, una vez más, los israelitas sin querer rechazaron el tener el privilegio de tener contacto directo con el Señor. Y ellos perdieron por su desobediencia, perdieron la oportunidad de predicar a las naciones. Y eso pasó a la iglesia. Dios utiliza a Israel. Israel se limitó, ya lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y después Dios pasó un poquito y hubo ciertos avivamientos en Europa. Pero cuando se trató de destruir la iglesia en Europa, por la iglesia ramera, entonces Dios permite que los europeos que habían creído se fueran para los Estados Unidos y ahí fue que comenzó la libertad del evangelio y Dios utiliza a los Estados Unidos para que el evangelio fuese predicado al pueblo gentil. Estados Unidos necesita terminar su trabajo. Y cuando hablo ahora de Estados Unidos, ahora me refiero a todos nosotros. Todos tenemos que terminar nuestro trabajo como iglesia. ¿Y saben cuál es el trabajo de la iglesia? Que muchos no sabían. Aleluya. ¿Saben cuál es el trabajo de la iglesia? Darle celos a Israel para que Israel retome lo que Dios les dio desde el principio. ¿Qué les parece? Para que sepa, en el tiempo de la gran tribulación, amados hermanos, es el pueblo judío que se levantará, apóstoles, profetas, evangelistas, con poder, alabado sea Dios. Y ellos, hermanos, y los 144,000 sellados de cada nación, saldrán al mundo entero a pregonar. Así que aunque las tinieblas estará densa, siempre habrá luz con la misericordia de Dios para que el mundo sepa quién es el santo y quién es el verdadero. Ahora lo vamos a leer en la palabra. Por eso que la palabra judío aparece aquí proféticamente para entender, porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia, pero ¿por qué aparecen los judíos dentro de la iglesia? Porque tanto judíos como gentiles
tenemos un trabajo y finalmente reunirnos todos en un solo redil. Gloria a Dios. Yo creo que a partir de hoy entenderemos más el amor que debemos sentir por Israel y el respeto, el amor que debemos sentir por los Estados Unidos, el respeto, porque hermano, ¿cómo no agradecer? ¿Quiénes vinieron para acá? ¿Quiénes vinieron, hermano? El conocimiento que hoy día se tiene. En estos días he estado teniendo seguidamente sueños con un gran amigo mío, Efraín Canales. Efraín Canales, un hombre de edad metido de Caribe. ¿Cómo llegó el evangelio allá? A su papá, a su abuelo, no sé. A los indios de por allá. ¿Cómo llegó? Los gringos, hermano, dejaron todas las comodidades y se internaron en los lugares más remotos del mundo por amor al Señor, para predicar el evangelio, cosa que a Israel le tocaba hacer, y lo rechazó. Y ahora lo vamos a ver con la palabra aquí. Oiga bien. Hoy tenemos la lucha, igual que lo tuvo Elías, ¿verdad? Los Baales, los falsos profetas. Hay falsos profetas por todos lados. Por todos lados, hermano, diciendo un montón de loqueras. Hoy se tiene que levantar los hombres y las mujeres a decir, bueno, hermano, vamos a ver quién es el Dios que responde. ¿Quién es el Dios que responde? Vamos a ver quién es el Dios que está respondiendo. Jeremías también tuvo que, porque él decía claramente lo que Dios decía, pero se levantó un falso profeta diciendo, no, Jeremías es un falso profeta. Y recuerdo que hace un tiempo atrás yo escribí algo y pusieron algo ahí un poquito raro. Y un pastor escribió, mandó a decir, mira, o sea, me defendió. Y dijo ese pastor algo bien tremendo. Es terrible creer en lo que un falso profeta puede decir. Pero es peor todavía rechazar lo que un verdadero profeta está diciendo y considerarlo falso profeta. Por eso que hay que discernir lo verdadero y lo santo, de lo profano y de la mentira. Y hay muchos falsos profetas hoy día por ahí, hermano, y hay que discernir, hay que saber. Gloria al nombre del Señor. Lo que llama la atención aquí, en esta parte de los judíos, dice, he aquí yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. La palabra mentir, hay que tener mucho cuenta hoy día, la palabra mentir. Vámonos con el misterio de Israel, y yo estoy tomando esto, hermano, porque esta parte no es mía, sino que lo estoy tomando de Sid Roth. Y me gustó, no es mía, pero como está alineado lo que yo creo, por eso que me atrevo a tomarlo y decirlo, hermano. Me gustó mucho esta parte y por eso lo escribí. Y dice así, recordando que la llave de David es el verdadero rey. ¿Ok? Dios escogió. ¿Se recuerdan lo que pasó con David cuando ya estaba viejito? Se estaba ya muriendo. Y buscaron una doncella para ponerlo, para ver si se calentara y todo, porque tenía miedo que el rey se muriera. Y mientras tanto, el hijo de él se apoderó del reinado. Atención, se apoderó, tomó el reinado sin autorización, sin legalidad. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Y entró Betsabé, y Natán, creo que fue el profeta, que entró y dijo, mira, aquí está pasando esto. No recuerdo el nombre del hijo. Adonías era, ¿no? Ah, tomó, mire, está tomando el reinado. Y entonces David, en su lecho de muerte, ya viejito, acabado, vamos a decirlo así, a pesar de eso, mantenía su autoridad. Y él dijo, yo he dicho que el que va a reinar es Salomón.
no Adonías, es Salomón. Y esto es importante saber y entender, amados hermanos, que la autoridad se delega. La autoridad lo tiene el que tiene la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. En este caso es el Señor Jesucristo. Él es que tiene la autoridad. Alabado sea Dios. Y si nos apegamos a Él, su autoridad será delegada en nosotros. Aleluya. Para el cumplimiento. Y hay de aquellos que no obedecen a aquellos que tienen la autoridad delegada de parte del Señor. Ser auténtico, no tomar nada que no es nuestro. La autoridad lo tiene Dios y lo ha puesto sobre nosotros. La autoridad legal era legal, pero era ilegítima. Adonías podía tomar el reino porque era el sucesor, pero era ilegítimo porque no se le había dado la autoridad del Señor. Sí. Delante de, o sea, Sí. era legal. Lo que está pasando con Biden, Biden sí gana, es legal, pero él es ilegítimo porque ganó con fraude. Correcto. ¿Sí? O sea, la legalidad a los ojos de los hombres. Es correcto. A los ojos de los hombres, ¿verdad? Porque a los ojos de Dios, legalidad y legítimo debe ser una misma cosa, si se quiere. O sea, lo verdadero, justamente. Bien, muy bien eso. Bueno, vamos a ver Romanos 11:25. Amados, estamos ya un poquito cansados, pero recuerda que tenemos mucho tiempo que no nos reunimos y hoy ha sido un día muy maravilloso hasta ahora. De aquí vamos a salir un poquito allá afuera para descansar y los internacionales también pueden hacerlo y retomarlo a las 2 en punto ya para la última parte. 11:25. Recuerden que después, en la segunda parte, el pastor John va a explicar en papel y lápiz todo para entender con claridad la visión, cómo lo hemos reducido. Y quiero explicar y que entiendan, la visión es la misma, no se debe cambiar nunca la visión. La visión es la gran comisión. Las estrategias pueden cambiar. La estrategia de Josué no fueron lo mismo que la de Moisés. La estrategia de los reyes no fueron los mismos que los jueces. La estrategia cambia. La estrategia de Pedro no fue igual que la de Pablo, pero todos tenían la misma visión. ¿Ok? Entonces hemos simplificado la visión por causa de los tiempos. O sea, la visión tenía cierto tiempo. Lo hemos reducido para aprovechar la mayor cantidad de fruto por el tiempo que resta. Recuerden lo que les digo. Si Trump sigue ganando o se mantiene, habrán 4 años, amados hermanos, con toda la libertad para hacer el trabajo, porque ellos también tienen el poder en el Congreso y las cámaras y eso. Pero si no, viene un gran conflicto. De igual manera, el Señor nos dice que hay una puerta abierta. En Él tenemos que confiar. Romanos 11:25 dice: deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio. Es importante eso, el conocer el misterio. Para que no sean sabios en su propia opinión. ¿Se da cuenta? Importante. Que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. ¿Qué cosa? Estamos ya a punto de esto. Pero Estados Unidos y Venezuela y las naciones, aleluya, donde esté la iglesia, necesitamos terminar nuestro trabajo como gentiles que hemos creído en el Señor y darle el paso a los israelitas para que ellos cumplan su trabajo que tienen que hacer. Atención. Así que en cuanto al evangelio, son adversarios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque ellos fueron elegidos primeros. Porque Dios no se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado. Esto es importante entender lo que realmente significa de que los dones son irrevocables.
aquí lo que se está hablando específicamente es que Dios no le quitó la primogenitura a Israel. No se lo quitó, está allí. Y ellos lo van a volver a retomar cuando la iglesia culmine su trabajo. Por eso hay que orar por los Estados Unidos. Por eso que hay que orar con llanto por Trump, amados hermanos. Porque se está enfrentando a Soros, a Bill Gates, a Obama, a los Clinton. Es terrible, amados hermanos, lo que se está enfrentando ese hombre. No es chiste lo que le está pasando, para que lo sepan. Una estrategia. Pusieron a Kamala Harris al lado de Biden. Biden tiene 70 y pico de años. ¿Sabe lo que es? Que si Biden gana, al poco tiempo dicen no es apto para ser presidente, para dejar esta mujer. Cuando pusieron a Clinton, ¿cómo se llama? Hillary Clinton, que compitió justamente con Donald Trump, se dieron cuenta de que todavía la condición de mujer, o sea, pasó algo ahí, porque realmente ella era la que lo ganó. Pero Dios en su misericordia metió a Trump en el medio para evitar la caída total de los Estados Unidos. Y él se volvió una piedra de tropiezo. California tiene una rabia a este hombre porque no han podido hacer sus planes, porque hay 3 estados terribles de corrupción en los Estados Unidos, ¿no? California, Nueva York, no recuerdo cuál es el otro. Y entonces, a través de las raíces cristianas, se le frenó el asunto a los Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué hicieron? Poner a Biden para competir con Trump, para luego quitar a Biden y que quede Harris, que por cierto es afroamericano. Bueno, hay toda una historia ahí. Seguimos. Porque Dios no se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado. Porque tal como ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios y ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de la misma manera también ellos son ahora desobedientes por la misericordia tenida a ustedes, para que también de ellos se tenga misericordia. Un pastor es capaz de decir, yo odio a Israel. Hermano, totalmente fuera de lo que significa esto. Pablo dice, cuidado con soberbia, porque la desobediencia de ellos trajo la salvación para ustedes. Porque Dios confinó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y mira lo que dice al final. Oh, profunda de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque nadie ha explorado sus juicios y sus caminos son inescrutables. Porque ¿quién ha entendido la mente de Yahweh? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que luego reciba de él? Porque todas las cosas son de él y todo es por medio de él. Todas las cosas existen por su mano. A él sean nuestra alabanza y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Romanos 11:11. Vamos a recordarlo. Romanos 11:11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. ¿Sabe lo que estamos haciendo hoy día? Cuando un israelita escucha, cuando un día escucha que nosotros decimos Yahweh, cuando decimos que la salvación es de Jesús, cuando usamos la Torá y todo esto, y sienten molestia. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es su herencia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Hacer su trabajo, amar a Israel, orar por Israel y nosotros
cumplir y terminar como iglesia nuestro trabajo, pero uno de nuestros trabajos es provocarle a celos a Israel para que Israel retome su trabajo. Importante es. Zacarías 2:8. ¿Quién lo lee, por favor? Ayúdame un poquito. Alguien, pásame un vaso con agua, por favor. Zacarías 2:11. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que los despojaron, porque él que les toca a la niña de su ojo. Ajá, vuelvo a decir, hermano. ¿De quién está hablando? De Israel. De Israel. Oiga lo que el Señor está diciendo a las naciones. Ahora, pastores, ¿están entendiendo la importancia de los Estados Unidos? ¿Cuál es la nación que protege y defiende a Israel? ¿Está escuchando? Ahora, oigan lo que el Señor dice. El que se mete con Israel, ¿está tocando qué? A la niña de su ojo. Repite el versículo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que lo despojaron, porque el que les toca a la niña de su ojo. Y número 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Qué cree usted que dice ahí? Doctores internacionales, ¿qué creen que este Dios está diciendo? Contra Israel, ¿qué es lo que no hay? Ni agüero ni adivinación. ¿Qué significa eso? Ningún poder satánico, nada de lo que se pueda hacer podrá en contra de Jacob. ¿Y sabe por qué? ¿Quién defiende a Jacob? Si Jacob es la niña de los ojos del Señor, ¿quién defiende a Jacob? Dios. ¿A través de lo que lo defendemos? ¿A través de lo que oramos? ¿A través de lo que bendecimos? ¿A través de una nación como Israel y de las naciones que lo apoyan? Eso es la verdad verdadera. Gloria a Dios. Número 23. Culminamos. Gracias. Culminamos con la última parte de Apocalipsis. Estamos terminando. Y dice así. Después que se habló sobre esto, sobre lo que la iglesia debe hacer, todos entendemos entonces proféticamente que la iglesia termina su parte y entra la semana final de Daniel. ¿Sí o no? Ahora, oigan esto. Puesto que ha guardado, lo voy a leer en la versión de siempre. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Oigan bien, hermanos. Estamos en este momento final. Lo voy a leer aquí. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia. Eso es la orden. Perseverar en medio de la situación. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba, que está preparada para ir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ahí donde entra, cuando hablan de los judíos
que mienten, los judíos falsos, se está hablando de gente que toma un puesto que no le corresponde, que no es legítimo. Que no es legítimo. En uno de los exámenes que yo di en estos días, he dado Mateo 5, 6, 6, o sea, Mateo 5, 6, 7. Ha sido una bendición a las iglesias que lo he dado, porque falta ir a Pastor Ega, al Pastor Aquel, el Pastor Miguel, y los pastores que están con examen y todo, pero es una tremenda bendición. Dice, viviendo Mateo 5, 6, 7, las 24 horas del día hasta que Cristo venga. Y hermano, esto es tener la autoridad de Dios, la confianza en el Señor, ¿verdad? Para mantenernos en los tiempos difíciles. Y lo que aquí dice, discernir entre lo santo y lo verdadero. Y esto que significa los judíos que mienten, o sea, aquellos que toman posiciones que no les corresponden. Si hablamos de la élite mundial, ustedes están fregados, señores, porque ustedes quieren controlar el mundo. Y ustedes quieren a través de la vacuna y a través de la doctrinar por la televisión y a través de entregar comida y entregar cosas al pueblo para que el pueblo siempre esté a merced de ustedes. Es tomar a través de estrategias, de votaciones y de todas las estrategias que da los países que han tenido democracia, permiten que ustedes entren a esos países y hagan su sinagoga, su mezquita y hagan esto, porque hay libertad por lo que es la democracia. Y utilizan eso para implantar su cochinada y tratar de coartar esa libertad que ustedes recibieron por lo que es la democracia, para luego acabar con la democracia e implantar la esclavitud en el mundo. Pues ustedes que quieren gobernar, a juro, el Señor está diciendo que Él es el que tiene la llave. Él es el que es la autoridad. Y hay de aquel que toma una posición que no le corresponde. Pero también le digo a nosotros, los pastores, hay de nosotros si el Señor nos entregó la autoridad y no lo estamos poniendo en práctica. Eso fue el examen que di. ¿Cómo usted considera a un superhéroe que teniendo el poder para minimizar el mal o para exterminar el mal, se queda neutral o lo que es peor, es seducido por el mismo mal? Y le di a la gente, ese superhéroe eres tú. Así que lo que tú consideras que tú pongas ahí, eso eres tú si no cumples el propósito, porque tenemos el poder en nuestras manos, hermanos, para hacer sal y luz. Eso es lo que somos y tenemos que cumplir con eso. Y dice acá, puesto que has guardado la palabra en mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparado para ir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Voy pronto. Retén firmemente lo que tienes para que nadie tome tu corona. No dejes que nadie tome tu corona, amados. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá de nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de su Dios y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de su Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 21, ahí está claro. Y el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios nos continúa bendiciendo. Ya en la primera parte nos hace saber que no estamos en tiempo de jugar. ¿Okay? No estamos en tiempo de jugar, estamos en tiempo protagónico. Cada día que pase es una oportunidad que el Señor está dando por causa de que es inminente que las tinieblas cubran la tierra
en el sentido de el anticristo, de tomar poder sobre la tierra, de ser un gobernante ilegítimo, gobernante con maldad, un gobernante que no tendrá la autoridad en su perfecta voluntad de Dios, siendo Dios el autor supremo, la autoridad suprema, ¿verdad? Entonces, si una autoridad no viene de parte de Dios, es ilegal, es ilegítimo, no funciona. Pero el anticristo va a tomar el poder para querer gobernar un mundo que no le pertenece. Dios lo va a permitir, el Señor lo va a permitir. Pero en ese tiempo está por llegar. Hay un tiempo que la iglesia debe cumplir. Y eso es lo que yo quiero que se entienda. Que lo que ha pasado en las elecciones de los Estados Unidos es una prueba de la confrontación, de eliminar las bases del cristianismo para implantar un nuevo orden mundial. Y que la élite está utilizando los Black Lives Matter, o sea, los negros que se han levantado y que han tratado de hacer ver que Trump auspició el racismo. Todo eso es falso totalmente, sino que esta gente sabe cómo tomar a las minorías y hacerles ver que son víctimas de un gobierno malo, ¿ok? Para todos ir en contra de ese gobierno. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero todo se lleva a frenar el cristianismo, a que no se siga predicando la palabra de Dios. Entonces, todo el mundo, oigan bien, nos está mirando a los cristianos, nos está mirando con ganas de pisotearnos. Pero no deben olvidar que el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Esto significa que siempre seremos protagonistas y la gente seguirá, irá a nosotros en medio de la oscuridad, correrá a buscar nuestra ayuda. Lo único que pasará para que nos pisoteen es que perdamos el favor, que perdamos la condición de ser sal. Ahí sí es la mano que nos fregamos. El cristiano no tiene ningún sentido siendo frío, o siendo tibio, o siendo mutano hoy y mañana medio cristiano. Así, hermano, mira, olvídase que va a venir la fuerza demoníaca para pisotearnos. Pero si mantenemos nuestra condición de sal, el mundo puede decir lo que sea de nosotros, nos puede poner todos los sobrenombres que quiera, pero tú y yo sabemos que hay una sola cosa. Es lo que piensa la autoridad suprema de nosotros. Y Jesús dijo, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. No nos interesa lo que los demás pueden opinar. Lo que nos interesa es la opinión del Señor. Y eso es lo que somos nosotros. Y Él es verdadero y es santo. Quiere decir, amado, que si actuamos según lo que el Señor dice que somos nosotros, no hay fuerza en el mundo que nos podrá doblegar. Entonces, entendiendo todo eso, vamos a pasar a la segunda parte, ¿ok? Quisiera saber, a mí, si están conectados todos. Sí, apóstol, los que estábamos al principio están conectados ahorita. Por aquí tenemos el pastor Carlos. Oye, todos entonces. Qué bueno. Sí, yo creo que sí. En una reunión que tuvimos antes de la pandemia, nombré al pastor John Wayne, el hijo mío, para que fuese él la estrategia, que tenga la estrategia para la visión, tanto nacional y por supuesto internacionalmente. Eso va a funcionar igual. Y Dios, entendiendo como Él conoce los tiempos, Él es el dueño de los tiempos, permitió frenarnos. Oiga bien, frenarnos.
en algunas cosas. Por eso que no debemos nunca adelantarnos a los acontecimientos. Si hoy tuviésemos muchas más personas, sería mucho más difícil reestructurar. Pero gracias a Dios, en este tiempo, porque sabíamos, me han dicho, él sabía que nosotros tendríamos que cambiar la estrategia al entrar el coronavirus. Y todo el mundo sabe que la iglesia tuvo que cambiar su estrategia de normativa. ¿Ok? Y eso en realidad nos tocó a nosotros también al sonar la campana. Y esto suena, no, voy a quitar la campana, la trompeta. Y aunque muchos podrán pensar, pero esa palabra Trump, eso es muy significativo, porque por Trump es que se despertó todo el mundo en el mundo. El momento que Trump dijo, Jerusalén es de Israel, por tanto, paso la embajada a Jerusalén. Nadie jamás se hubiese atrevido a hacer eso. Oigan bien. Por eso que todas las embajadas de Israel estaban en Tel Aviv, porque Jerusalén es un lugar de disputa. Pero él se atrevió a decir, olvídese, yo paso mi embajada a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Israel. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta, de que para estos días Jerusalén sería un lugar de conflicto. Bien. Y eso es la gran realidad. Al él pasar eso, todos los profetas y todos los que tenemos un poco de conocimiento sobre eso, despertamos y decir, ajá, aquí comenzó a correr el reloj. Y es lo que está pasando ahora mismo. Y como dije en la mañana, la iglesia necesita cumplir sus dos roles. Terminar de predicar el evangelio, oiga bien, y comenzar a volver a las raíces del cristianismo, que no está en el catolicismo, sino que está en el hebraísmo, porque de ahí es que viene todo. Y cuando nosotros comenzamos a utilizar las expresiones de Torah, de Yeshua, de Yahweh, eso es lo que los judíos conocen y enciende en los judíos el celo. Porque la iglesia tiene que cumplir sus dos roles, el predicar el evangelio y poner a Israel, a los judíos, que sientan celo para despertar en ellos lo que tiene que suceder en el lapso de tiempo para que ellos ahora tomen la batuta de terminar de predicar el evangelio del reino. Oiga bien, hay una diferencia en predicar el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio de la iglesia para salvación. Por supuesto, predicamos el evangelio del reino en un sentido porque hablamos de Cristo como rey que viene sobre la tierra. Pero nosotros predicamos en Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados. Pero los judíos tienen, ya faltando poco tiempo, porque cuando el anticristo toma poder son 7 años solamente. En los judíos predica el evangelio del reino, que significa que lo que Dios le prometió al rey David se va a cumplir, que Yeshua se va a sentar y reinar desde Jerusalén, ¿ok? O sea, el trono de David, que no tiene que ver con Washington, ni con Caracas, ni con Bogotá, ni con Buenos Aires. Tiene que ver con Jerusalén. Entonces, estas son las cosas, hermano. El provocar a celo, que lo dijo el apóstol Pablo con todo. Entonces, lo que nos compete a nosotros ahora es entender la visión del Señor y la estrategia que nos dio a Generación Excelente. Mi hijo pudo tomar todo lo que se tenía y reducirlo, simplificarlo, sin alterar la visión por causa del tiempo que resta. Hermano, oígame bien, créeme, como diría la gente por fuera, por mi madre, créeme.
Créalo, amados hermanos, atención, que cada día cuenta a partir de ahora. Cada día es como un año en conocimiento y en acontecimientos en el mundo. Todo está así, acelerado. Tú te acuestas y cuando te levantas, cosas sucedieron que no habían sucedido en un largo estrecho de tiempo. Entonces no podemos jugar. Y esta estrategia que se ha diseñado es tan sencillo, tan sabroso para hacerlo. Y quiero invitar al pastor John para que pase y ustedes, amados hermanos, reciban esto. Cada quien lo va a tener, por supuesto, en su WhatsApp. Y estamos elaborando unos videos muy profesionales para que se tenga ya toda la visión sin necesidad de estar inventando nada. Pero por ahora vamos a conocerlo. Recordando que, lo he dicho en el video que hice hace poco atrás, estamos en el tiempo exacto, terminó la fiesta de los tabernáculos. Este es el momento precisamente en Israel donde se siembra. Un comienzo de un año de siembra, ahora en noviembre. Y la lluvia temprana llega, que es una lluvia que viene recia sobre Israel, que invita a los labradores a sembrar, ¿ok? Este es el tiempo exacto que tenemos para hacer un buen trabajo y permitir que cuando llegue la Pascua, en el mes de abril, que es cuando hay la primera cosecha de cebada en Israel, nosotros tengamos la primera cosecha de almas, ¿ok? Que esa es la parte que el Señor hizo cuando la mujer samaritana cuando dijo, ustedes alcen vuestros ojos porque ya el campo está blanco para la siega. Dice, ustedes dicen que faltan 4 meses, hablando literalmente. Hace rato la pastora Kelly estaba hablando sobre eso, de no ver las cosas en forma natural, sino espiritual. Justamente, los judíos veían en forma natural la siembra, pero la siembra en forma natural es una explicación de la siembra espiritual. Entonces el Señor dijo, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alzad vuestros ojos porque ya todo está blanco para recoger la cosecha. Entonces, vamos a ver esta preciosa información con ustedes, el pastor John.